Muy bien. Nos han pedido brevedad al presidente Cardoso y voy a ser breve. Le agradezco la introducción. Solo quiero destacar que esta crisis la podríamos considerar como un parteaguas de la historia. El cambio viene madurando, produciéndose, e incluso galopando en los últimos 20 años. Y yo voy a destacar 3 acontecimientos en ese nuevo contexto civilizatorio que yo creo que son los que marcan más la nueva realidad mundial. El primer acontecimiento está relacionado con la caída del muro de Berlín y la desaparición de la política de bloques y, por tanto, la desaparición de los sistemas alternativos, sistema de economía de mercado y sistema de economía controlada o estatalizada, capitalista comunista, democracia no democracia, como quieran. La desaparición de ese sistema alternativo que suponía el comunismo, lo que llamaban el socialismo real, produce varios efectos en materia de seguridad internacional. La política de bloques se fundamentaba en ese equilibrio del terror, que todos recuerdan, no con añoranza, pero lo recuerdan por lo menos como una época donde las reglas de juego eran menos difíciles de interpretar que hoy. A pesar del equilibrio del terror, los problemas se producían, en términos de seguridad mundial, en las zonas de rozamiento de esos dos grandes bloques. Ahí es donde se producía el sufrimiento. En el centro de los bloques, sea Washington o sea Moscú, había la estabilidad que producía el equilibrio del terror. Y las zonas de rozamiento son muy conocidas. Una de esas zonas de rozamiento pasaba por el sur de este continente, pero también por Centroamérica. Como si se tratara, Ricardo sabe más de eso que yo, de dos placas tectónicas en movimiento. Esas zonas de rozamiento pues producían dictaduras alimentadas por esa dinámica este-oeste, choques en diversos puntos del planeta. Y había una zona de rozamiento permanente que perdura, incluso que tiene características nuevas, que es la zona de fractura que ustedes pueden situar donde estaba el presidente Lula antes de ayer, en la franja esta del Medio Oriente, con un epicentro del problema israelo-palestino, tal vez no el epicentro más grave de esa zona de fractura, pero esa zona de fractura pasaba por Irán, ahora se ve claramente por Pakistán, atravesaba Afganistán, Irak, las repúblicas de identidad islámica dentro de la antigua Unión Soviética, etc. Por tanto, primer acontecimiento, la liquidación de la política de bloques. Los efectos en materia de seguridad han sido muy impresionantes en los últimos 20 años. Hemos pasado por la tentación unilateralista de Estados Unidos, es decir, solo queda una gran potencia, y esa gran potencia es el gendarme de la seguridad mundial. Bueno, eso ha pasado muy rápidamente, tuvo su punto culminante en el ataque a las Torres Gemelas y en la intervención en Oriente Medio en respuesta a la amenaza del terrorismo internacional, respuesta en el caso de Irak claramente equivocada, pero sobre todo a destacar que esa tentación unilateralista se mostró como una tentación fallida. Por tanto, estamos en un nuevo desorden internacional que habrá que intentar conducir hacia un orden razonable que no va a ser ya de dos superpotencias, aunque hablan del G2, no va a ser de dos superpotencias, China no va a jugar a eso, Estados Unidos tampoco, y que será un orden basado en potencias regionales abiertas, regionales supranacionales, no solo regionales de cada país. Algún país tiene potencia suficiente como para jugar su rol dentro de los nuevos equilibrios multilaterales, me refiero a la China, probablemente a la India. Por tanto, estamos pasando muy rápidamente de un sistema de seguridad a otro que todavía no llega, que estamos tentativamente aproximándonos y vemos el drama de esas zonas de fractura que ya no son, por fortuna, y esa es la ventaja relativa en términos de seguridad, con todas sus implicaciones, de América Latina, ya no son zonas de fractura de la lucha este-oeste, de la lucha ideológica. Obviamente tiene consecuencias económicas. El único elemento que homologa a la nueva realidad global, con
pequeñas excepciones que a veces cito y creen que, como el otro día la cito con intencionalidad A, B o C, y no es cierto. Los únicos modelos que conozco que no aceptan la economía de mercado como el factor homogeneizador siguen siendo Cuba y Corea del Norte. El resto, Vietnam sigue siendo un país teóricamente comunista, pero con economía de mercado. China no digamos. Por eso digo teóricamente, pero en realidad solo es un cascarón ideológico de discurso, pero su desarrollo económico no tiene nada que ver con el comunismo tal como lo conocíamos. Por tanto, ha tenido consecuencias políticas, de seguridad y económicas, sin duda alguna. Las nuevas amenazas de la seguridad son terrorismo internacional, criminalidad organizada. Es así que nos afectan a todos. La ubicuidad de la amenaza no permite una respuesta y las respuestas equivocadas provocan más tensión terrorista. Es decir, responsabilizar a un dictador verdaderamente lamentable y reprobable como Saddam Hussein del terrorismo internacional era un error que se ha pagado muy caro y se seguirá pagando muy caro. Y junto a eso hay la amenaza de las armas de destrucción masiva. La presencia del presidente Lula en Teherán, que seguramente produce en algunos sectores inquietud para saber qué pasa, es una apuesta sin duda alguna de alto riesgo que ojalá dé resultado. Pero la presencia en Teherán significa estar en el corazón de la zona de fractura de la nueva realidad mundial. Si fuera verdad lo que he oído en las últimas horas, como comentaba en este cuarteto bien coordinado que representamos en una larga conversación que dura años, si fuera verdad probablemente se habría dado un paso interesante. No voy a entrar en el detalle, me parece exagerado para esta presentación, pero les quiero decir, esa es la nueva realidad geopolítica mundial, sin una fórmula alternativa de seguridad que sustituya a la seguridad basada en el equilibrio del terror. Segundo gran acontecimiento que marca este cambio histórico, la revolución tecnológica. La revolución, lo que llamamos y acabamos de ver, la sociedad de la información, la accesibilidad a la comunicación de los seres humanos en tiempo real, la superación de esa barrera del tiempo y del espacio para comunicarse. Ese cambio histórico que ha producido esa revolución de comunicación entre los seres humanos que altera la economía, el comercio, las relaciones institucionales, la cultura, altera absolutamente todas las reglas de juego y produce a la vez un avance científico-tecnológico sin precedente. El impacto de la revolución tecnológica, que está en el fondo del fracaso de la última década de la Unión Soviética, que prohibieron avanzar en las tecnologías de la información a los científicos soviéticos, creyendo que eran las típicas bobadas en las que se entretenían los occidentales. El impacto de esa revolución tecnológica ha cambiado, junto al otro acontecimiento, la realidad mundial. De tal manera que las fronteras del desarrollo y del subdesarrollo, las fronteras de la generación de la riqueza en el mundo y del ahorro, ya no son las fronteras que conocíamos hace 40 años, que era indiscutible que las grandes potencias económicas eran Estados Unidos, la Unión Europea y Japón. Pues ahora no son las grandes creadoras de riqueza y no lo serán en el futuro. Pasan por ahí la mayor parte de los circuitos financieros, pero la generación del Producto Bruto Mundial se ha desplazado. Y por cierto, la generación del ahorro. De tal manera que hoy podríamos decir que lo que llamábamos el mundo occidental desarrollado ha gastado ya lo que va a tener que pagar en los próximos 25 años. Y el mundo que era no desarrollado o emergente, pues ha ahorrado ya, o se ha estabilizado, o está creciendo para poder comprar lo que van a poder comprar en los próximos 25 años. Por tanto, hay un cambio copernicano que define una nueva realidad mundial desde el punto de vista económico, y ese cambio viene inducido, sin duda alguna, por la revolución tecnológica que hemos vivido, informacional y científico-tecnológica. Ese cambio supone que las relaciones de intercambio son radicalmente distintas, que las materias primas están en una posición de no dependencia como la que estaban hace 50 años o 60 años, que probablemente se van a mantener con dientes de sierra los precios de las materias primas y que plantea desafíos nuevos para el mundo. Para América Latina, el desafío especial
es que cómo se aprovecha esa situación de ventaja relativa que durará de ser productores de materias primas para diversificar y para incorporarse realmente sin perder tiempo a la revolución científico-técnica, lo cual supone un tratamiento distinto del capital humano, un tratamiento distinto de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, Por tanto, ese sería el segundo gran acontecimiento. Y otro que es horizontal, que nos afecta a todos, es la toma de conciencia planetaria de que está amenazada el mundo entero por el cambio climático. Y el cambio climático tiene dos elementos de análisis. Uno, cómo naturalmente la historia de la Tierra ha ido produciendo periodos de glaciación y después periodos posglaciares, etcétera. Pero el otro, que es el que nos afecta, en qué el ser humano incide en la aceleración del cambio climático. Y eso va a formar parte de todas nuestras actividades, nos guste o no, con los desequilibrios que haya o no. Digamos que el pulmón del planeta, el que es capaz de absorber el CO2, necesitaría 150 años sin que hubiera nuevas emisiones de CO2 para absorber el excedente que se ha creado por la sociedad industrial, por tanto con la responsabilidad mayor de los países industrializados durante los 2 últimos siglos. Necesitaremos 1 siglo y medio sin más CO2. Es una hipótesis que no se plantea, solo se plantea efectos explicativos, para que ese pulmón disponible absorbiera el excedente y volviera a un punto razonable de equilibrio. Bueno, esto va a alterar toda nuestra vida, o sea, tenemos que tener la conciencia de que la sostenibilidad, desde el punto de vista del desarrollo económico, va a tener, primero, un factor económico, competitividad; segundo, un factor social, es decir, cohesión social, para evitar fuertes desequilibrios que pongan en riesgo la permanencia del modelo; y tercero, medio ambiente. Y se llegará, Ricardo Lagos está encargado de eso, impresiona mucho oírlo decir todas las cifras que se manejan, pero les aseguro que de un momento a otro, además de las negociaciones que estamos viendo en Copenhague y tal, de un momento a otro habrá alguien que decida, y lo decidirá irreversiblemente, que si cargan su producción con un impuesto a las emisiones de CO2, introducirán ese factor en todas las negociaciones comerciales internacionales. Por lo tanto, lo vamos a ver, incluso los que somos mayores, vamos a ver que el marco regulatorio, estos intercambios del mercado del CO2, etcétera, pronto serán sustituidos por las dificultades de aplicación y por la ineficiencia, por algo que tasará el impacto por cada unidad de producto de las emisiones de CO2. Por tanto, tenemos que prepararnos para eso, porque va a llegar, esto es indudable. Bueno, y en medio de esos tres fenómenos de los últimos 20 años, por tanto en términos históricos rapidísimos, que han cambiado la realidad mundial, nos impacta la crisis. Es verdad que América Latina tiene 4 o 5 másteres en los últimos 20 años en crisis financiera, podían enseñarle un poco a los gringos, sí, o doctorados, a los gringos y a los europeos, decir, bueno, sabemos de qué va la crisis financiera, sabemos cuánto cuesta en términos de Producto Bruto, sabemos cómo se responde a eso y se equilibra, tal. Bueno, pues ahora los agentes de esta última crisis, la más grave desde la del 29 del siglo pasado, han sido pues los centros de poder tradicionales, de poder económico, los centros de mayor desarrollo, desde Wall Street a la City, pasando por Frankfurt. Ahí es donde se ha generado esta crisis. Pero el efecto más interesante de la globalización es que las epidemias seguirán transformándose rápidamente en pandemias, porque la interdependencia a nivel planetario es inevitable. La pandemia afectará en mayor o menor grado, como la famosa gripe a una u otra zona del planeta, pero todos estarán dentro de la zona de contagio que será planetaria, que será global. Bueno, ¿por qué les decía al principio, con esto termino? La crisis es el parteaguas de esta historia que nos coloca en 20 años de lo que era la fase civilizatoria de la sociedad industrial desarrollada a la fase civilizatoria
de la sociedad globalizada, o como le quieran llamar, la informacional, la de las nuevas tecnologías, con una realidad completamente distinta. Yo tengo para mí que después de que estuvieran en el pozo las instituciones financieras pagando sus propios errores durante los últimos años, con algo que elegantemente llamaba Greenspan la exuberancia de los mercados, y que en realidad era el disparate del funcionamiento de un sistema financiero global como un casino financiero sin reglas, o por lo menos sin respetar las reglas y sin controles, cuando esa burbuja inflacionaria de los movimientos y de la circulación de capitales estalló, entonces se recuperó la política, que era nuestra preocupación como responsables políticos, ya no hiperactivos institucionalmente, pero muy activos desde el punto de vista del compromiso. Dijimos, bueno, vuelve la política, que ha ido siendo apartada por la mano invisible del mercado que lo regula todo y que garantiza la prosperidad para siempre, según la teoría, que es una de las utopías regresivas de las que habla Fernando Enrique. Y de pronto nos damos cuenta de que la mano invisible del mercado nos ha metido en un lío espantoso y que los políticos son llamados a restablecer un poco de orden. En realidad a los políticos les ha dado tiempo a recuperar la crisis financiera en el sentido de sacar del pozo a las instituciones financieras, con costes altísimos. Nadie puede imaginar lo que supone el 17 puntos de Producto Bruto de la Unión Europea, teniendo en cuenta cuál es el Producto Bruto de la Unión Europea. Eso es lo que hasta hoy ha costado el rescate. 17 años de presupuesto de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea es de un punto de Producto Bruto. Por tanto, de momento el rescate ha costado eso. Hecho el rescate por la política, la malhadada y despreciada política llamada de urgencia para rescatar al sistema financiero, hecho el rescate, ahora resulta imposible ofrecer un marco regulatorio razonable, no hiperregulatorio, razonable, que nos permita tener un poco de previsibilidad, de transparencia dentro de los movimientos financieros globales. Y ahí vemos a Obama, por simbolizarlo en él, que no se resigna y que una vez y otra insiste en la necesidad de la reforma, después del rescate, incluso insiste en Wall Street, con un discurso de forma y contenido impecable. También insiste en Europa, pero no se dan los pasos para crear un nuevo marco regulatorio. Y Obama insiste ante los agentes de Wall Street, ya digo, con un discurso impecable, de forma y de fondo, y con un remate incomprensible. Que es, esto es lo que hay que hacer, les pido ayuda para hacerlos. No ayuda al Congreso de Estados Unidos, ayuda a los agentes de Wall Street. Es casi una contradicción en sus términos. La reforma tiene que ser la decisión política que representa los intereses generales por encima de los intereses sectoriales. La reforma no se puede hacer de una vez, tiene que ser rápida y darle tiempo a las instituciones financieras para adaptarse durante 3 o 4 años, porque las prácticas acumuladas durante 20 años no se corrigen. Es lo único que ha cambiado el sistema financiero internacional, ha sido en que se han cortado los créditos a la economía productiva en mayor o en menor grado, que es la función básica del sistema financiero. Cuidar el ahorro y prestar dinero para la economía productiva. Bueno, eso es lo único que se ha cortado. El resto de los estructurados, derivados y tal, siguen siendo la base fundamental de las operaciones financieras. Esta es la nueva realidad en la que estamos, y ante esa nueva realidad podríamos hacer la misma pregunta en Europa que en Brasil, que en Japón o que en Estados Unidos. Este parteaguas está definiendo quiénes son los ganadores o pueden serlo y quiénes son los perdedores o pueden serlo. Entonces, como esto no es un proceso de suma cero, puede crecer el Producto Mundial más en China que en Brasil o que en Italia, pero eso no es necesariamente malo, no es necesariamente una disminución del producto de los otros, sino una mayor rapidez en el crecimiento de la riqueza que puede beneficiar a todos con una sola condición: adaptarse a la nueva realidad produciendo las reformas estructurales que hagan sostenible la incorporación a esta nueva realidad económica global. Los deberes lo han hecho poca gente. Le va mejor a América Latina que a Europa.
le va mejor a China y a la India que a Europa y que a Estados Unidos, en términos relativos. Pero en todas las regiones del mundo y en todos los países hay que prepararse para hacer las reformas estructurales que nos permitan participar de la nueva realidad global, incluida la revolución tecnológica, aprovechando las ventajas relativas que seamos capaces de ofrecer. Y en eso la variable estratégica, siento decirlo una vez más, no es la riqueza en materias primas, que es un factor interesante, pero como hemos visto con la riqueza del petróleo, a pocos países de los petroleros del siglo XX les aprovechó el ser los poseedores de ese oro negro del siglo XX para una verdadera economía desarrollada y equilibrada. Muy pocos. Por tanto, el factor, la variable estratégica clave es qué hacemos con el capital humano. Y el bono demográfico de América Latina, esa inmensa juventud en la base de la pirámide, es de verdad la variable estratégica del futuro. Es el gran inconveniente de Europa. Sociedad con mucha esperanza de vida y con muy pocos nacimientos, con una pirámide poblacional que se está invirtiendo muy rápidamente y que a final de este siglo hará que un activo tenga que pagar la pensión de una persona retirada. Comprenderán que uno a uno es un elemento bastante diferente a aquel que se produjo cuando Bismarck, que no era un gran progresista, ¿no?, se le ocurrió introducir el concepto de la pensión en el siglo XIX. Decía, bueno, el trabajador que cumpla 65 años tendrá derecho a descansar y a recibir una pensión. Jugaba con una realidad que a la vez le ofrecía la posibilidad de hacer esa oferta, porque de cada 100 trabajadores de aquel momento, solo uno superaba la barrera de los 65 años. Por tanto, la financiación no era tan complicada como ahora en Europa, que 30 o 35 de cada 100 superan la edad de jubilación y sigue creciendo, hasta el punto de que llegará uno por uno. Menos población activa ocupada y más población dependiente. Esta es la nueva realidad mundial. Nos afecta a todos, de manera diferente, y produce, que es un elemento esencial, estados de ánimos completamente distintos. Importa mucho, porque yo he tenido, como es natural, que trabajar mucho con economistas. Algunas veces los economistas me han dicho que la economía es una ciencia, nunca lo he creído. Siempre me han explicado muy bien lo que pasó, pero nunca me han dicho lo que va a pasar. Por tanto, tengo una cierta desconfianza con que tenga un carácter científico y, sobre todo, menos me parece científico esto de que la economía se basa en la confianza. ¿Cómo se mide científicamente la confianza? Que es casi religiosa, es confianza, es fe. Pero tiene, en lo que coincido es que tiene una importancia decisiva, que los estados de ánimo son absolutamente decisivos para enfrentar las realidades de crisis, las realidades de crecimiento, etc. Y en América Latina el mejor estado de ánimo es Brasil. Algo tiene que ver con lo que se ha construido. El mejor estado de ánimo en la región es Brasil. Chile está asentada, pero Chile está lleno de chilenos y entonces el estado de ánimo es siempre relativo. No, es para evitar que Ricardo nos lo ponga de modelo. Siempre critican, hacen críticas como ciudadanos de $25.000 cuando tiene la mitad. Dice, bueno, no, espérese a llegar a $25.000, entonces puede ser mucho más exigente. Brasil está en esa condición, Asia está en la condición de que el futuro les pertenece y de que el presente es suyo. Europa está en la situación psicológica de que nuestros hijos no tendrán tantas oportunidades como nosotros y por tanto está en un estado de ánimo negativo. Y Estados Unidos, como siempre, buscando la nueva frontera, es su vitalidad, buscando una política rooseveltiana frente a la crisis, con la sensación de emergencia nacional y mundial que ha provocado esta enorme crisis, pero con el riesgo de no hacer la tarea de Roosevelt, sino la de Carter, y esto tiene sus implicaciones. Gracias. Muy bien. Bueno, muito obrigado, Felipe. Como viram, com brevidade faz aí percurso de tudo que está acontecendo e ainda com muita graça. Ainda me pergunta no fim, não demorei muito, né? Não demorou, foi ótimo.